Todavía no termino de creérmelo. Incluso ahora, semanas después, todo empezó de la forma más inocente. Solo una cena. Honestamente, Mark, mi esposo de 22 años, había estado trabajando hasta tarde mucho últimamente. Es ingeniero estructural y, al parecer, había un gran proyecto de puente en juego. Mucha presión. Así que cuando por fin sugirió cenar con uno de sus colegas, me entusiasmó. Una oportunidad de conectar, de escuchar algo de su vida laboral, de sentir que todavía éramos, nosotros. Su colega se llamaba Daniel. Mark ya me había hablado de él. Brillante, un poco adicto al trabajo, pero buena persona. Yo me lo imaginaba joven, recién salido de la universidad, con ganas de impresionar. El hombre que cruzó la puerta de nuestra casa aquella noche de viernes no era exactamente eso. Daniel rondaba los 50, quizás un poco más. Tenía ojos amables enmarcados por líneas de risa y una barba corta y bien cuidada, con canas. No era convencionalmente atractivo, pero tenía una presencia, una calma segura, una especie de comprensión callada que me resultó sorprendentemente atractiva. Lo sé, lo sé. Yo estaba felizmente casada, o al menos eso creía. Vivimos en una vieja casa victoriana en el norte del estado de Nueva York, con suelos que crujen y rincones acogedores. A mí me encanta cocinar, así que me esmeré. Pollo asado con romero y limón, puré de papas con ajo, espárragos al horno. El tipo de comida que dice bienvenido, entra, quédate. El comedor estaba iluminado por velas. El aire olía a pollo asándose y se oía el murmullo suave de la conversación. Se sentía íntimo. Quizás demasiado. Mark, como siempre, se lanzó de lleno a hablar de trabajo. El puente, las tensiones, la burocracia. Intenté parecer interesada, asintiendo de vez en cuando, pero mi mente empezó a divagar. Daniel, en cambio, estaba completamente presente. Él y Mark intercambiaban ideas con intensidad. Yo me sentía como una espectadora de un juego que no entendía. Hasta que algo cambió. No sé exactamente en qué momento, pero Daniel se giró hacia mí y me preguntó: ¿Y tú, Sara? ¿A qué te dedicas? Era una pregunta sencilla, pero la forma en que la hizo no era solo cortesía. Parecía genuinamente interesado. Le hablé de mi cerámica. Llevo unos 15 años trabajando el barro, vendiendo en ferias locales y por internet. Le conté la sensación de la arcilla en las manos, la satisfacción de convertir un trozo de tierra en algo hermoso y útil. Él escuchaba con atención, sin apartar los ojos de los míos. Suena profundamente gratificante, dijo con voz baja y cálida. Hay algo muy primario en crear con las manos algo tangible. Y de pronto ya no hablábamos de cerámica. Hablábamos de pasión, de creatividad, de las cosas que hacen que la vida valga la pena. Hablamos de sentirnos estancados, del miedo a dejar de crecer, de esa añoranza de algo más. Él contó las presiones de su trabajo, las fechas límite constantes, la sensación de ser solo una pieza en una máquina. Yo hablé de esa desesperación silenciosa que a veces se cuela, de la impresión de estar simplemente pasando por las emociones. La conversación fluía con naturalidad, como un río encontrando su cauce. Descubrimos un amor compartido por la poesía, una fascinación por la historia, un profundo aprecio por la belleza del mundo natural. Mark, ajeno a todo, seguía desmenuzando la capacidad de carga del puente. Conforme avanzaba la noche, la tensión en la habitación se espesó. No era una tensión mala, más bien un tirón magnético. Me sentía atraída por Daniel, por su inteligencia, su sensibilidad, su fuerza callada. Lo atrapé mirándome también, con una especie de reconocimiento en los ojos. Era inquietante, embriagador y profundamente inapropiado. Después de la cena pasamos al salón a tomar café. Mark, por fin notando el cambio en el ambiente, propuso una partida de ajedrez. Daniel aceptó de inmediato. Los observé jugar mientras yo sorbía mi café. El silencio solo se rompía con el clic de las piezas y algún gruñido de concentración. Pero mi mente no estaba en el juego. Estaba en Daniel, en cómo sostenía las piezas con dedos largos y elegantes, en el ceño fruncido de concentración, en las miradas ocasionales que me dirigía, con una sonrisa sutil en los labios. Alrededor de las 11, Daniel se levantó para irse. Estrechó la mano de Mark, agradeciéndole la noche. Luego se volvió hacia mí. Fue un placer conocerte, Sara, dijo con voz suave.
Realmente disfruté nuestra conversación. Yo también, Daniel, respondí, apenas un susurro. Dudó un segundo y luego tomó mi mano. Su toque era cálido y firme. Quizás, dijo, mirándome a los ojos, podamos continuarla en algún momento. El corazón se me subió a la garganta. No pude hablar. Solo asentí, con las mejillas encendidas. Él sonrió, una sonrisa que sabía demasiado, y se fue. La puerta se cerró y el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Me giré hacia Mark, que ya recogía las tazas. Parecía completamente ajeno al terremoto que acababa de sacudir mi mundo. Es un buen tipo, Daniel, dijo bostezando. Realmente sabe de lo suyo. Logré una sonrisa débil. Sí, parece que sí. Aquella noche me acosté con la mente a 1000 por hora. ¿Qué acababa de pasar? ¿Me lo estaba imaginando? ¿Estaba leyendo demasiado en una simple conversación de cena? Pero en el fondo sabía que algo se había movido. Algo había cambiado. Y tenía la sensación de que mi vida ya no volvería a ser exactamente igual. Los días siguientes fueron extraños. Me encontraba repasando la cena una y otra vez en la cabeza, desmenuzando cada palabra, cada mirada, cada toque fugaz. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era esto alguna crisis de la mediana edad disfrazada de un ingeniero estructural un poco mayor e increíblemente inteligente? Intenté hablar con Mark, pero no sabía cómo abordar el tema. ¿Cómo decirle que había sentido una conexión con su colega, una conexión que se sentía más profunda y significativa que cualquier cosa que hubiera sentido en años? ¿Y cómo hacerlo sin herirlo, sin que se sintiera traicionado? Así que no dije nada. Me enterré en el trabajo, dedicándome a la cerámica con una energía casi frenética. Hice jarrones, cuencos, tazas, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente distraída. Pero incluso mientras moldeaba el barro no lograba sacarme de encima la imagen de los ojos de Daniel, el sonido de su voz, la sensación de su mano en la mía. El martes por la tarde sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé un segundo y contesté. Hola, Sara. La voz era baja y familiar. El corazón me dio un vuelco. Daniel. Sí. Espero no molestarte. No, para nada, logré decir, intentando que la voz no me temblara. Estaba trabajando. Me preguntaba, si podrías tener un rato libre para almorzar esta semana. Se me cortó la respiración. ¿Almorzar? Repetí, tonta. Sí, rió suavemente. Solo un almuerzo informal. Sin diseños de puentes ni capacidades de carga. Dudé otra vez. Esto era una locura. No debería hacerlo. Estaba casada. Pero la idea de volver a verlo, de continuar aquella conversación, era demasiado tentadora. Creo que podría, dije, con la voz un poco temblorosa. Genial. ¿Qué tal mañana? Hay un pequeño bistró en el centro que me gusta. Alrededor del mediodía. Suena perfecto. Colgamos y me quedé un momento con el teléfono todavía en la mano. ¿Qué acababa de hacer? Acababa de aceptar almorzar con el colega de mi esposo, un hombre que me hacía latir el corazón y sudar las palmas. Esto iba a ser un desastre. Pero en el fondo, una parte de mí que llevaba años dormida estaba emocionada. Aterrada, pero emocionada. Al día siguiente pasé horas agonizando sobre qué ponerme. Al final elegí un vestido azul sencillo que sabía que me quedaba bien sin ser demasiado revelador. Me maquillé un poco, solo lo necesario para verme presentable. Quería verme bien, pero no como si estuviera intentándolo demasiado. Dios, me sentía como una adolescente otra vez. Llegué al bistró unos minutos antes, con el estómago hecho un nudo. Era un lugar encantador, con manteles a cuadros y sillas de hierro. La luz del sol entraba por los ventanales grandes. Vi a Daniel sentado en una mesa del rincón, leyendo un libro. Levantó la vista cuando me acerqué y una sonrisa cálida se extendió por su rostro. Sara, dijo, poniéndose de pie. Te ves preciosa. Me sonrojé. Gracias. Tú te ves, como tú. Él rió. Espero que eso sea algo bueno. Nos sentamos y la camarera tomó la comanda. Los dos pedimos ensaladas, intentando ser razonables. Al principio hubo un silencio un poco incómodo, pero Daniel me puso enseguida a gusto. Me preguntó por mi cerámica, por mi familia,
por mis sueños. Escuchaba con atención, hacía comentarios inteligentes y preguntas que me hacían pensar. Me hacía sentir como la persona más interesante del mundo. Hablamos durante horas. Perdimos la noción del tiempo. Hablamos de todo y de nada. Reímos, compartimos historias, debatimos ideas. Sentía que lo había conocido toda la vida. Y entonces dijo algo que me dejó sin aire. ¿Sabes? Siento que te conozco desde siempre. Como si fuéramos almas afines. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que ninguno decía en voz alta. No supe qué responder. Solo lo miré, con el corazón latiéndome con fuerza. Él extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su toque era eléctrico. Sara, sé que esto probablemente sea inapropiado, y no quiero pasarme de la raya, pero no puedo negar la conexión que siento contigo. Es algo que nunca había experimentado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había estado esperando oír esas palabras, o algo parecido, y ahora que estaban ahí me sentía abrumada. Yo también la siento, Daniel, susurré. He intentado ignorarla, fingir que no está, pero no puedo. Él apretó mi mano con suavidad. ¿Y qué hacemos con esto? No tenía respuesta. Solo sabía que no podía dar la espalda a aquello. No podía ignorar ese tirón innegable. No lo sé, dije, con la voz temblando. Pero sé que no puedo pretender que no existe. Él asintió. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio un momento, las manos entrelazadas, con el peso de lo no dicho presionándonos. El mundo parecía haberse desvanecido, dejando solo a nosotros dos almas afines que se habían encontrado de la forma más inesperada. La camarera trajo la cuenta y rompió el hechizo. Pagamos y salimos del bistró. La luz del sol se sentía más brillante, el aire más fresco. En la acera, Daniel se volvió hacia mí. ¿Puedo volver a verte?, preguntó, con los ojos casi suplicantes. Asentí. Sí. Por favor. Sonrió, una sonrisa lenta y tierna. Te llamo, dijo. Y se fue. Me quedé un buen rato mirándolo desaparecer entre la gente. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. No sabía a dónde nos llevaría esto, pero sabía que tenía que averiguarlo. La llamada llegó esa misma noche. Estaba ayudando a Mark a recoger después de la cena, otra de aquellas cenas silenciosas, solo el ruido de los platos y alguna frase forzada. Vi el número de Daniel en la pantalla y el corazón me dio un salto ridículo. Inventé que tenía que revisar algo en el jardín y salí. Sara. Su voz era como miel tibia. Me calmó al instante. Hola, Daniel. Me preguntaba si estabas libre este fin de semana. Sonó un poco inseguro, casi nervioso. Era extrañamente tierno. Posiblemente. ¿Qué tenías en mente? Hay una pequeña inauguración de una galería en Hudson el sábado. Sé que mencionaste tu cerámica y pensé que te podría gustar. No es nada grandioso, solo artistas locales, pero... Suena precioso, lo interrumpí. Me encantaría ir. ¿De verdad? Parecía genuinamente sorprendido y contento. ¡Qué maravilla! Quedamos en vernos en una cafetería de Hudson el sábado por la tarde. Al colgar sentí una oleada de culpa. Engañar a Mark se sentía horrible, pero la idea de pasar tiempo con Daniel, de explorar aquella conexión, era demasiado fuerte. Los 2 días siguientes se arrastraron. Mark estaba absorto en el proyecto del puente, trabajando hasta tarde y apenas notando mi creciente agitación. Le dije que iba a pasar el fin de semana con amigas de la universidad, una mentira endeble que aceptó sin preguntas. Empaqué una pequeña maleta eligiendo la ropa con un cuidado casi doloroso, queriendo verme bien para Daniel sin parecer demasiado calculada. El sábado amaneció fresco y soleado. Conduje hasta Hudson, un pueblo encantador a orillas del río, lleno de tiendas de antigüedades y galerías. Encontré la cafetería sin problema y vi a Daniel esperando afuera, apoyado en la pared de ladrillo. Se veía todavía más atractivo de lo que recordaba, con una americana informal y vaqueros. Sara, dijo, iluminándose al verme. Llegaste. Claro, sonreí. No me lo habría perdido. Entramos, pedimos café y después paseamos por el pueblo de la mano. El aire olía a hojas de otoño y se oían risas y conversaciones.
Entramos en tiendas de antigüedades, admirando muebles antiguos y objetos curiosos. Hablamos de arte, de literatura, de la vida. Me sentía completamente a gusto, completamente yo. La galería era pequeña y modesta, pero llena de piezas interesantes. Admiramos cuadros, esculturas, fotografías. Daniel parecía genuinamente interesado en mi opinión. Hacía preguntas reflexivas y escuchaba con atención. Luego llegamos a una pequeña vitrina de cerámica. Se me cortó la respiración. Las piezas eran hermosas, elegantes, hechas con cariño. Son impresionantes, dijo Daniel, con admiración genuina. ¿Conoces al artista? Dudé un segundo. Sí, en cierto modo. ¿Es amigo tuyo? En cierto modo, soy yo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tú hiciste esto? Asentí, sintiendo un calor de orgullo en el pecho. Sí. Llevo unos 15 años dedicándome a la cerámica. Me miró un largo rato y luego se volvió hacia mí, con una expresión de asombro. Sara, esto es increíble. Tienes un talento enorme. Sus palabras me llegaron directo al alma. Mark siempre había sido solidario con mi cerámica, pero nunca la había entendido del todo. Daniel, en cambio, parecía ver dentro de mí, apreciar la pasión y la creatividad que me impulsaban. Pasamos el resto de la tarde explorando Hudson. Nuestra conexión se profundizaba con cada mirada compartida, cada palabra en voz baja. Cuando el sol empezaba a ponerse nos encontramos a orillas del río Hudson, mirando pasar los barcos. Estoy pasando un momento maravilloso, Sara, dijo, volviéndose hacia mí. No me sentía tan vivo desde hacía años. Yo tampoco, Daniel. Esto es especial. Tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Nos quedamos en silencio un largo rato, solo con el suave chapoteo del agua contra la orilla. Entonces se inclinó y me besó. Fue un beso suave, tentativo, pero me recorrió una corriente de electricidad por todo el cuerpo. Un beso que hablaba de anhelo, de deseo, de una conexión más profunda que las palabras. Le devolví el beso, con el corazón latiéndome desbocado. El mundo se desvaneció, dejando solo a nosotros dos almas atraídas por una fuerza irresistible. Nos separamos, sin aliento y sonrojados. No, no debería haber hecho eso, dijo Daniel, con un tono de arrepentimiento. Lo siento. No te disculpes, le respondí, tocándole el rostro. Yo también lo quería. Me miró con una mezcla de deseo y temor. ¿Y ahora qué, Sara? No tenía respuesta. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que podía destrozar mi matrimonio. Pero también sabía que no podía alejarme de Daniel. Él me hacía sentir vista, escuchada y comprendida de una forma que Mark nunca había logrado. No lo sé, dije, con la voz temblando. Pero sé que no puedo fingir que esto no está pasando. Él asintió, con comprensión en los ojos. Yo tampoco. Nos quedamos allí mucho rato, las manos unidas, con el peso de nuestras decisiones encima. El sol se había puesto y el cielo ardía de colores. El mundo era hermoso, pero nuestra situación era complicada, desordenada y potencialmente devastadora. Sabía que estaba en una encrucijada, que tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Solo que todavía no sabía cuál sería. El regreso a casa fue un borrón. La mente no dejaba de repasar el beso, las palabras de Daniel, esa sensación abrumadora de conexión, infatuación, deseo. Quizás las tres cosas mezcladas en un cóctel potente. Sabía que no podría mantener la farsa mucho más tiempo. La culpa me estaba carcomiendo por dentro. Cuando entré, Mark estaba en el salón leyendo un libro. Levantó la vista con una sonrisa cansada. Hola. ¿Cómo estuvo el fin de semana de chicas? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada de ironía. Estuvo bien, dije, intentando sonar casual. Hicimos mucho de ponernos al día. Él asintió, aparentemente satisfecho. Fui a la cocina, me serví una copa de vino e intenté calmar los nervios. Aquella noche, acostada junto a Mark, sentí una soledad profunda. Estábamos físicamente cerca, pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Sabía que tenía que decirle la verdad. Solo que no sabía cómo. A la mañana siguiente me desperté temprano y salí a caminar.
El aire fresco de otoño me ayudó a ordenar la cabeza. Mientras caminaba entendí que no podía seguir viviendo una mentira. Le debía a Mark, y a mí misma, ser honesta. Volví a casa, preparé el desayuno y esperé a que Mark bajara. Cuando apareció, le pedí que se sentara. Mark, tenemos que hablar, dije, con la voz temblando. Me miró con el ceño fruncido de preocupación. ¿Qué pasa? Respiré hondo y se lo conté todo. La cena con Daniel, la conexión que sentí, el almuerzo, la galería, el beso. No omití detalles. Le abrí el alma con toda su confusión y su desorden. Él escuchó en silencio. Su rostro se iba poniendo más pálido con cada palabra. Cuando terminé, se quedó mirando el suelo, con los ojos llenos de dolor e incredulidad. ¿Cómo pudiste hacer esto, Sara? Preguntó, apenas un susurro. Después de todos estos años. No lo sé, dije, con lágrimas cayéndome por la cara. Lo siento tanto. Nunca quise herirte. Pero lo hiciste, respondió, elevando un poco la voz. Me traicionaste. Traicionaste nuestro matrimonio. No discutí. Sabía que tenía razón. Lo había traicionado. Hablamos durante horas, discutimos, lloramos, intentamos dar sentido a lo que había pasado. Mark estaba comprensiblemente enfadado y herido, pero también confundido. No entendía cómo podía haber arriesgado todo por alguien a quien apenas conocía. Intenté explicarle esa sensación de conexión, de ser vista y comprendida, pero sabía que él no podía entenderlo del todo. Nunca había sentido nada parecido. Al final acordamos separarnos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero los dos sabíamos que no podíamos seguir viviendo juntos en esas circunstancias. La confianza estaba rota. El daño, irreparable. Mark se mudó unos días después. La casa se sintió vacía y silenciosa sin él. Pasé las siguientes semanas en una bruma de duelo y arrepentimiento. Lo echaba terriblemente de menos, pero también sabía que no podía volver a como eran las cosas antes. Llamé a Daniel y le conté lo ocurrido. Se quedó impactado y triste. Lo siento tanto, Sara. Nunca quise causarte dolor. No es tu culpa, Daniel. Los dos tomamos decisiones. Hablamos largo rato, intentando entender qué hacer a partir de ahí. Sabíamos que una relación entre nosotros sería complicada, llena de obstáculos. Pero también sabíamos que no podíamos ignorar la conexión que sentíamos. Decidimos ir despacio, conocernos mejor, ver si podíamos construir algo basado en la honestidad y el respeto. Salimos. Hablamos durante horas. Compartimos sueños y miedos. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de arrepentimiento, momentos en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero también hubo momentos de alegría, de conexión profunda, momentos en los que me sentía verdaderamente viva. Un año después, Daniel y yo seguimos juntos. Hemos construido una vida llena de amor, de risas y de comprensión. No es la vida que imaginaba para mí, pero es una vida que se siente auténtica y verdadera. Mark y yo todavía hablamos de vez en cuando. Hemos logrado forjar una amistad, aunque frágil. Incluso se ha vuelto a casar y parece feliz. Me alegro por él. Mirando hacia atrás, veo que aquella cena con Daniel fue un punto de inflexión en mi vida. Fue el catalizador que me obligó a enfrentar mi propia insatisfacción, a revisar mis prioridades y a tomar decisiones que, al final, me llevaron por un camino más pleno. No fue fácil. Fue doloroso, desordenado y complicado. Pero también fue necesario. Tuve que romper con los patrones cómodos pero estancados de mi antigua vida para abrazar una nueva. Una vida llena de pasión, de propósito y de conexión auténtica. Y a veces los giros más inesperados nos llevan a los destinos más hermosos. Solo hace falta el valor de seguir adelante.